Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Como siempre, agradecer a nuestro Dios que nos permite entrar en sus hogares a través de Cinevisión Canal 19 con cobertura nacional y mundial en todas las plataformas de las distintas redes sociales. En este fin de semana, hoy sábado, no solo los dominicanos están afrontando ya, si se quiere, la continuidad de esa vaguada que ha estado estacionaria en el país, en todo el territorio nacional, con unas 14 provincias en verde, unas 11 provincias en amarillo, y que va fluctuando, variando de acuerdo al clima y a las perspectivas de meteorología con relación a estos fenómenos atmosféricos y de las vaguadas. A la gente que todavía está en zonas vulnerables y que de alguna manera estos torrenciales aguaceros no le permite hacer una vida tranquila o hacer sus labores como todos los días, que mantenga la calma. Esas son cosas que suceden todos los años, cada cierto tiempo. Y por supuesto, lo importante es la vida. Hay gente que se desespera cuando se le llena el frente de agua, cuando sus plantaciones son desplomadas o derribadas. Regularmente cuando estos fenómenos atmosféricos llegan a la República Dominicana, a veces preavisados, otras veces de repente, siempre vemos mucho daño, aunque siempre se dice que las lluvias casi siempre pagan los daños que causan, o pagan siempre sus propios daños. De manera pues que ha habido muchas comunidades inundadas, ya un poco incomunicadas otras. Los agricultores han tenido grandes pérdidas. Recuerdo que estamos en la postrimería del mes de mayo. El mes de mayo tradicionalmente siempre fue un mes lluvioso. Yo recuerdo que en algunos años siempre se esperaba mucha lluvia en el mes de mayo. Luego el cambio climático y estos cambios que se han experimentado por el calentamiento global, pues han traído, si se quiere, valga la redundancia, cambios vertiginosos, que a veces hay mayos que no llueve, pero en esta oportunidad, en mayo de este año 2024, ha sido muy activo, con muchas lluvias, y parece ser, de acuerdo a los pronósticos, que van a continuar las lluvias en el país. Tomar las precauciones. Mucha gente que no le importa que esté lloviendo y anda en las carreteras a alta velocidad, cosa que es un peligro no solo para el que lo hace, sino para los que transitan de un lado y del otro. Y a veces personas que vienen solo o con familia de manera muy prudente, evitando problemas, pero siempre un tercero, alguien que entiende, tiene que llegar primero que todo el mundo. Y alguien que no sopesa que hay una carretera resbalosa, mojada, que a la hora de pisar los frenos en un momento de emergencia, ese vehículo se desliza y ahí viene el problema. Entonces vemos siempre muchos accidentes que lamentar. Esto de que los vehículos se destruyen, eso se puede recuperar. Malo es que a veces el impacto pues cobra vidas del que hace la imprudencia y de otros que muchas veces no tienen nada que ver con lo que esa persona
ha hecho, ya sea en un acto de imprudencia o simplemente que entendió que la carretera era solo de él o de ella, y entonces ahí vino el problema. Algunos derrumbes, desplomes de tierra en algunas carreteras del sur, de la parte norte del país también. Y bueno, parece ser que las lluvias van a continuar independientemente de que ahora mayo va a recibir el mes de junio, que es donde empieza precisamente la temporada ciclónica. Esta temporada ciclónica que inicia en junio, pero que termina, perime, el 30 de noviembre. 30 de noviembre cada año. O sea que a partir de ahora tendremos una temporada bastante activa. A veces algunos años se forman muchísimos fenómenos atmosféricos, tanto tormentas tropicales, luego a veces se convierten en huracanes, en ciclones. Otras veces en algunos tiempos se han formado, pero luego se desvanecen. Sin embargo, en algunos años, bueno, solemos recibir estos fenómenos atmosféricos, huracanes, ciclones que nos visitan, porque estamos exactamente en la ruta ciclónica y este país es uno de los más golpeados cada cierto tiempo. Amén de que Puerto Rico, Miami, el propio Cuba, Haití, que estamos prácticamente en el mismo trayecto cuando nos visitan esos huracanes, siempre reciben las embestidas de estos fenómenos atmosféricos. Mucha lluvia, torrenciales aguaceros que han puesto al descubierto, si se quiere, el problema de los invernales, de las realidades que vivimos, las calles del país. Miren esa imagen, un ciudadano dominicano que está en su vehículo y que está prácticamente navegando dentro del vehículo, tiene su showroom, y en el showroom, pues no, él pudo, mientras el vehículo está prendido, te funciona toda la parte eléctrica. El problema está cuando ya el vehículo se apaga y no te prende, que si tú no abres las ventanas, si tú no abres el showroom, bueno, pues prácticamente puede, ahí vemos cómo la persona se desplaza, se tira a nadar de este otro vehículo que pudo salir de alguna manera por la ventana. El que estaba en la jipeta con el showroom, ese estaba ahí arriba, bueno, con la cabeza hacia afuera y cualquier cosa podía salir por ahí. Pero repito, cuando el vehículo se apaga y no prende, porque ya se inundó, todo colapsó la parte eléctrica, ahí viene el problema, que los seguros no funcionan, no abren, las personas se pueden asfixiar dentro, a veces no pueden abrir, quizás abren de manera manual los seguros, pero a veces la puerta no abre porque, por ejemplo, los torrenciales aguaceros y la presión del agua no deja que usted pueda abrir a veces las puertas. Han ocurrido acontecimientos lamentables. Yo recuerdo hace un tiempo, la mayoría de la gente que pudo verificar este acontecimiento recuerda cuando en la avenida 27 de febrero con París, con Duarte, ahí había una especie de pase a desnivel, que creo que fueron de los primeros pases a desnivel que se construyó aquí en el Distrito Nacional. Había un puentecito en la Duarte arriba y un pase a desnivel que venía desde la entrada
de la plazoleta La Trinitaria y el puente Duarte, venía toda la 27, se pasaba, había un paso a desnivel ahí, y la gente pasaba por debajo de ese puente que había en la Duarte. Y yo recuerdo que cayó un torrencial aguacero hace un tiempo de eso, no recuerdo el año. Y bueno, se acumuló agua en ese paso a desnivel, producto de que los invernales que habían allí se taparon por los desechos sólidos, las basuras. Y ahí que pasaba una familia en un auto, se le apagó el carro, no pudieron salir y murieron ahí asfixiados, ahogados. Ahora, como tenemos en Santo Domingo, de manera muy especial en el Distrito Nacional, varios pasos a desnivel, y que incluso el drenaje como que no es lo suficientemente amplio para que se vayan las aguas por ahí. A veces, cuando cae un gran torrencial de agua, vemos que se tapan y los vehículos no pueden pasar. De manera que hay que tomar medidas, ahora que estamos en plena lluvia, para evitar pasar por donde no se debe. El malecón, ni se diga, las calles del país. Se dijo antes de las elecciones que se acaban de celebrar, la inmensa mayoría de los alcaldes o aspirantes alcaldes dijeron que iban a trabajar una vez ganaban o ganaran las elecciones, iban a trabajar en destapar los invernales o los drenajes pluviales. Ojalá que estas lluvias lo conmine a todos a hacer ese esfuerzo por la promesa que hicieron y sobre todo porque los torrenciales aguaceros lo conmina a que tengan que trabajar en ese sentido. Vámonos a la pausa, señor director. Regresamos enseguida. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Muy pronto podremos disfrutar de la televisión terrestre digital. Mejor imagen, mejor sonido y gratis. Televisión terrestre digital. Tu tele de siempre, mejor que nunca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.
La Cámara de Diputados retomó esta semana su jornada de trabajo con la reunión de varias comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, como la de Derechos Humanos, que estudió el proyecto de ley orgánica sobre la participación ciudadana y sus dispositivos de control. También se reunieron las comisiones de Asuntos Municipales, de Contratos y de Hacienda. Además, la Cámara de Diputados inauguró el Círculo de Desarrollo Gerencial, programa que tiene como objetivo proporcionar capacitación mensual a los funcionarios de la entidad, iniciativa organizada por el director de Recursos Humanos, Darwin Ovalles, y las secretarias generales administrativas y legislativa, Elvira Méndez e Ivonne Mota, respectivamente. Y en el marco del programa de visitas guiadas, integrantes de una comisión del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria CESAC se convirtieron en diputados por un día, hicieron un recorrido por el hemiciclo y otras áreas en una actividad organizada por Ramón Bueno y contó con la presencia de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quienes explicaron la labor que realizan los legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, seguimos en Opinión Matinal, Opinión Mundial. El país tuvo a bien celebrar las elecciones nacionales, presidenciales, congresuales, elecciones en el país, la República Dominicana, con 3 boletas, una para elegir al presidente, otra para elegir a los senadores y otra para elegir los diputados. Esas mismas elecciones en ultramar fueron dadas con 2 boletas, una para elegir al presidente de la República Dominicana allá y otra para elegir los diputados de ultramar. Elecciones que fueron ejemplo, la Junta Central Electoral, tal y como prometió, hizo un gran ejercicio democrático, llevándole al país elecciones transparentes, que utilizaron todos los medios y todos los métodos para que así fuera. Se apostó a la democracia. El pueblo dominicano acudió a las urnas el pasado 19 de este mes de mayo, aunque hubo una abstención de casi un 50%. Estamos hablando de un 58% aproximadamente de abstención. Hoy por hoy la gente ha dicho de todo a beneficio de un lado, y yo diría que cuando se habla de abstención, los que más se han pronunciado son los partidos de oposición que perdieron las elecciones, y ellos ahora se cubren de que si hubo una alta abstención de casi un 50%, ellos también le suman a esa alta abstención los dominicanos que votaron por los partidos de oposición, entiéndase, el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD, y algunos pequeños partidos emergentes que estaban aliados a los partidos de oposición. Ellos quizás una metodología, un mecanismo de no aceptar de una manera, si se quiere, robusta la derrota. Bueno, ellos dicen que aparentemente el presidente de la República, ganador de casi un 60% de los votos, un 58% de los votos sufragados por los dominicanos. Estamos hablando de un 57.45% que obtuvo Luis Abinader. En el caso de la Fuerza del Pueblo, un 29% del partido de Leonel, y del PLD, Abel Martínez, un 10%. Quiere decir que hubo
un 39% repartido para la oposición y un 57.45% para el PRM, Luis Abinader y los partidos aliados al PRM o el oficialismo. Bueno, cuando se dice que la oposición habla de que el resto, ese 40 y tanto de abstención, porque estamos hablando de que votaron 4 millones y pico de dominicanos y el padrón prácticamente alcanzaba casi los 9 millones de dominicanos. Entonces ellos dicen que la abstención de ese casi 48% más los votos que sacó la oposición, dicen ellos que al sumarlo eso expresa un rechazo al PRM y a Luis Abinader. Pero oigan esto, si ellos dicen esto hay que respetar lo que ellos están diciendo, pero si usted lo toma por otra vía, se da cuenta que el PRM, Luis Abinader y los partidos aliados al oficialismo en las elecciones municipales obtuvieron la inmensa mayoría de los alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales, y también ahora en las elecciones del pasado domingo 19 reciente. De manera simultánea, el PRM, los partidos aliados, unos 22 al oficialismo, también alcanzaron la inmensa mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y por supuesto la presidencia la vuelve a ganar Luis Rodolfo Abinader Corona. Es el presidente, segundo presidente de las Américas, que luego de la pandemia es reelecto. El primero fue Nayib Bukele de El Salvador, que luego de la pandemia del coronavirus fue reelecto en El Salvador este año, y ahora el segundo presidente reelecto fue Luis Rodolfo Abinader Corona. Los dos presidentes mejor valorados de los países del área. Nayib Bukele, que ha mantenido el primer lugar como los presidentes mejor valorados de los presidentes de las Américas, ¿verdad? O de Latinoamérica. Y Luis Abinader como segundo presidente mejor valorado. Ahora los dominicanos, tanto los de aquí como los de allá, decidieron elegir a Luis Abinader. Pero miren, creo que esto ocurrió para bien del país, porque si se quiere, este presidente, este gobierno ha iniciado y terminado una gran cantidad de obras en el país, que ahora tendrá la oportunidad Luis Abinader con sus funcionarios no solo de terminar las obras que se iniciaron, sino de hacer otras que están pendientes. Y bueno, vemos que en esta semana, precisamente el pasado jueves, Luis Abinader empezó a cumplir parte de lo que prometió en su reciente campaña. Y es que él hablaba de que de ganar las elecciones haría un gobierno de unidad nacional. A propósito de que el Partido de Unidad Nacional, el PUN, fue aliado al PRM, porque cada vez que hablamos de unidad nacional tenemos que pensar en ese Partido de Unidad Nacional, que es el que trae el nombre y que recordamos siempre. Luis Rodolfo Abinader Corona dijo
que haría un gobierno de unidad nacional y que invitaría a los propios candidatos de la oposición, entiéndase Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez del PLD, a Miguel Vargas del PRD y a otros líderes de otras fuerzas políticas que participaron de manera independiente y otros aliados, amén de los candidatos a alcaldes, a regidores, a diputados, a senadores de otras fuerzas, dijo que lo invitaría, luego de ganar las elecciones, a hacer un consenso de unidad nacional. Y precisamente este pasado jueves, en horas de la noche, Luis Abinader tuvo a bien reunirse, ahí lo vemos en pantalla, con los dos principales candidatos contrincantes de estas pasadas recientes elecciones, Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, quien acaba de obtener un segundo lugar en las elecciones, y Abel Martínez, candidato del PLD, que pasó a un tercer lugar. La reunión con Leonel Fernández fue en las oficinas de Funglode, y con Abel Martínez se dijo en último momento que sería, o que fue en el local del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora no se conoce a profundidad lo tratado de esta reunión, de este diálogo, pero sí lo que se entiende es que ya Luis empezó a cumplir con esa parte de que se reuniría con la oposición para hacer ese gobierno de unidad nacional que él prometió. Qué bueno que el presidente de los dominicanos empezó a dar ejemplo de lo que predicó previo a las elecciones. Ya con este encuentro de los principales líderes de oposición con el presidente, eso nos dice a nosotros que parece ser vamos a tener un gobierno realmente de unidad nacional. Más adelante probablemente se filtrará, se sabrá qué pasó allí y qué van a orquestar en su conjunto, ¿verdad?, estos candidatos y el presidente de la República, Luis Abinader. Volvemos a la pausa, señor director, regresamos enseguida. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
los PRMistas, algunos han querido que el presidente de la República, recién electo nuevamente para dirigir los destinos del país por 4 años más, a raíz de la llamada de Abel Martínez, quien lo llamó primero que Leonel, reconociendo el triunfo de Luis y la derrota de él y de su otro cercano contrincante, Leonel Fernández. Bueno, felicitaron a Luis la misma noche del 19, una vez el Centro de Divulgación de la Junta Central Electoral empezó a presentar los resultados preliminares ahí vemos a Abel con el teléfono en pantalla llamando al presidente de la República, felicitándolo por el triunfo. Así hacen los buenos hombres, los buenos dominicanos. Eso yo diría que más que empequeñecer a Abel, yo creo que lo engrandece, lo eleva, ¿verdad? Bueno, Leonel Fernández también hizo lo propio un poquito después de Abel Martínez, reconoció su derrota y el triunfo de Luis Abinader, y precisamente eso conlleva a que el pasado jueves se reuniera el presidente con ellos. No obstante, mucha gente creía que iban a patalear, que iban a desconocer el triunfo, que se iba a presentar algún tipo de rebeldía, de artimaña, pero estas fueron las elecciones más observadas de parte de los organismos internacionales y de los organismos nacionales como nunca ninguna otra celebrada en el país por más de 60 años. Se entiende que esta ha sido las elecciones más vigiladas de todas las elecciones que la República Dominicana ha celebrado en su historia. Y por lo pronto, los observadores internacionales y los organismos nacionales han coincidido de que fueron unas elecciones completamente pulcra, transparente, democrática, donde el dominicano fue a votar con libre albedrío, sin ninguna traba. Vimos que las cosas que pidieron los partidos de oposición a la Junta Central Electoral fueron concedidas, se le concedió todo y más. Hasta el sábado, día antes, es más, el propio domingo, en la mañana, los partidos de oposición estaban solicitando muchísimas cosas a la Junta y la Junta se la concedió. Esto para evitar problemas. Yo recuerdo que decían que en las elecciones de febrero iban a haber un blackout, que iba a haber un problema en la transmisión, que no iban a funcionar los equipos, que había un problema de que trajeron los supuestos hackers. Me parece a mí que todo el que hizo eso fueron de los que provocaron la alta abstención de febrero. Pero ahora empezaron a decir otras cosas. Parece ser que el pueblo no le hizo mucho caso a eso. Y estas elecciones se hicieron de una manera ejemplar. Hay que felicitar a la Junta Central Electoral, que en ambos procesos dieron muestra de que tenían el deseo, la voluntad y el carácter administrativo para regentear las elecciones de una manera que
no hubiese queja ni de un lado ni del otro. Como siempre, habrá mucha gente que dirán una cosa y la otra, porque perder no es bueno. Siempre hay que recostarse de algo, a veces hasta para justificar que perdieron, pero es una manera de no aceptar el que se perdió, en el caso de la oposición. Ahora, Luis Abinader no ha querido celebrar el triunfo tal y como lo dijo en las elecciones municipales, que no tenían que celebrar victoria ni llorar derrota. Entonces, mucha gente ha criticado, ¿no?, que el PRM tiene que hacer un fiestón por todo lo alto, celebrando el triunfo. Luis Abinader ha dicho que el triunfo lo vamos a celebrar es trabajando desde el primer día, como se ha ido demostrando, desde el día 20, el día siguiente de las elecciones, de manera pues que para que un país se desarrolle como tiene que ser, no se puede escatimar esfuerzos, no se puede perder tiempo y hay que trabajar desde el primer minuto. Una vez se reconoce la victoria del PRM y de Luis Abinader y los senadores y los diputados, que a propósito todavía hasta ayer viernes y este sábado se estaban contando algunos votos nulos, votos observados, que de alguna manera beneficiaban o beneficiaron algunos votos de estos a algunos partidos y a algunas candidaturas. Bueno, ya la Junta a partir de ahora está ya prácticamente haciendo los certificados de reconocimiento a aquellos que se alzaron con el triunfo. En el caso de los diputados, de los senadores, el PRM barrió, obtuvo la mayoría, unos 29 senadores de 31, de 32. Imagínense ustedes. Bueno, y la inmensa mayoría de los diputados también del país. Quiero felicitar de manera muy particular a un hombre que se ha manejado muy bien y que ha tenido, si se quiere, un desenvolvimiento, vamos a decir, eficaz. Es al hermano Alfredo Pacheco Soria, de Cristo Rey, que la gente no se sorprende que haya ganado nuevamente como diputado, porque no solo preside la Cámara hoy día y ha sido diputado en varias ocasiones, presidente de la Cámara por mucho tiempo, pero es un hombre de consensos, un hombre que se ha sabido manejar muy bien, tanto con sus compañeros de partido como con los diputados de la oposición, con los legisladores de otras organizaciones también, en ambas cámaras, porque aunque él preside la Cámara de Diputados, también tiene una buena relación con todos los senadores y con el pueblo en sentido general. Cuando se hablaba de que Pacheco sería el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, todo el mundo dijo, bueno, como que van a meter a Alfredo Pacheco en otra línea, en otro way, como decimos. Cuando eso se cayó, yo me encontré con el amigo Alfredo Pacheco y le dije, qué bueno que de alguna manera te perdemos como el nuevo alcalde, pero te seguimos ganando como un gran legislador, un gran diputado y como presidente de esa Cámara. Él se echó a reír y bueno, ahí está. Ahí está Alfredo Pacheco. Me imagino que va a continuar dirigiendo
esa Cámara porque lo ha hecho con la mejor gallardía y yo diría con el mejor consenso nunca antes visto en esa Cámara de Diputados. Felicitar a todos los ganadores, para que no se me pongan celosos, todos los diputados, todos los senadores, pero sobre todo al presidente de la República, que merecía o merece más que cualquier otro estos 4 años más, ¿verdad? Por lo que muchos dominicanos trabajamos para que así fuera, ¿verdad? Lo vimos a él decir que, bueno, va a modificar la Constitución, que no va a volver más, no va a aspirar más. Hay que respetar las decisiones del honorable señor presidente de la República. Creo que eso sería una acción muy digna y daría un gran ejemplo a los que ya pasaron y a los que quizás pueden venir a dirigir más adelante los destinos de la República Dominicana. Volvemos a la pausa, señor director. Regresamos enseguida. Usted mantenga la sintonía con nosotros. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Aquí a este espacio. Miren, señores, en estas elecciones recién pasadas, del 19 de mayo, tenemos los dominicanos, los de aquí, los de allá, que hacer un ejercicio para entrar en un plano de reflexión, si se quiere. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a veces hay como una especie de energía positiva por un lado que hay que aprovecharla en el campo de la política. Creo que el PRM y los partidos aliados están gozando de una energía positiva en estos tiempos, tanto en las elecciones de febrero como en las de mayo. Pero quiero yo aconsejar a algunos de los hermanos amigos que probablemente formen parte del tren gubernamental, porque el presidente ya dijo que necesariamente tiene que haber cambio y tiene que haberlo. Señor presidente, yo lo apoyo. ¿Por qué? Porque tanto los partidos como los gobiernos en un momento dado como que sufren cierto desgaste. Cuando hablamos de desgaste, no precisamente se habla de este gobierno, que es un gobierno prácticamente nuevo, de 3 años. Pero hay partidos y hay funcionarios que por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma hasta de gobernar, han entrado en ese sistema de desgaste. Y hoy por hoy se está hablando de que 3 partidos de los que gobernaron la República Dominicana por toda una vida, estamos hablando PRD,
Partido Reformista Social Cristiano y Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Esos tres partidos han entrado en un sistema de desgaste total, hasta el punto que hoy por hoy mucha gente, muchos analistas políticos, hasta personas no muy duchas en la materia, están haciendo ciertos pronósticos de que pudieran ser fuerzas políticas, o ya no fuerzas, sino partidos políticos, que no solo pasan a ser parte de los llamados partidos minoritarios, sino que están ya condenados a desaparecer total y absolutamente. Hay muchas razones que quizás no podemos mencionar aquí, pero podemos mencionar una o dos o tres. Y es que esas fuerzas políticas no solo tuvieron su tiempo en el país, pero tuvieron sus figuras porque tenían líderes como José Francisco Peña Gómez en el PRD, que fue el gran líder de masas, como nunca tuvimos otro en el país. También estuvo Balaguer en el Partido Reformista, que gobernó por 22 años, por 12 años primero y luego por 10 años más, ¿verdad? Tuvimos a Juan Bosch en el PLD, que aunque gobernó solo por 6 meses y días, pero que fueron verdaderos líderes que tenían, si se quiere, un respeto, una gran admiración del pueblo dominicano. Hoy las cosas han cambiado de manera vertiginosa. Ya las pavas no ponen donde ponían, como se dice popularmente. Y entonces, esos partidos que otrora fueron los más fuertes, hoy están pasando a ser los más débiles, porque fueron sucedidos, esos líderes, por personalidades que, si bien es cierto en su momento tuvieron buenas intenciones, parece ser que no se han sabido manejar muy bien en el tiempo. Y la juventud, la tecnología, los cambios que ha experimentado la vida y la propia República Dominicana, ha dado un giro de 360 grados, y esos personajes que sucedieron a esos líderes en esas organizaciones políticas, parece ser que no han dado al traste con la juventud y los nuevos tiempos, y entonces esos partidos han sufrido grandes desgastes, hasta el punto que hoy ya se está pronosticando, repito, que están al borde de la desaparición y que le canten más adelante quizás el panegírico a esas tres fuerzas políticas. Y es que vemos los resultados más recientes. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que otrora fue el partido más grande del país, hoy estamos hablando de que vuelve a ocupar quizás la cuarta posición, pero ya como partido minoritario, donde tuvo una pésima votación, ¿verdad? El Partido Reformista se ha mantenido ahí, ocupa de nuevo el 5º lugar, y el Partido de la Liberación Dominicana, que recientemente sale del gobierno en el 2020, ¿verdad?, que gobernó la República Dominicana por 20 años, ahora también tiene un desempeño electoral muy pobre. Yo siempre dije que Abel Martínez era un excelente candidato, y es un excelente candidato para cualquier momento, Ahora siempre también dije que el partido no le ayudaba, una porque recientemente salía del poder en el 20, y otra por los escándalos que se habían dado
y obviamente porque la subdivisión de esos partidos, que se volvieron células a una fuerza del pueblo, entre otros, en vez de fortalecerlo, lo que hizo fue que lo debilitó más. La RIA, la migración del PLD al Partido Fuerza del Pueblo y demás, también coadyuvó a todo esto. Amén de que el pueblo esperaba una alianza real de estos tres partidos, PRD, Fuerza del Pueblo, PLD, en la primera vuelta, cosa que no se produjo, porque ellos apostaron siempre a una segunda vuelta electoral que nunca se dio. Y recuerdo un meme que se hizo el mismo día de los resultados, del 19 en la noche, que decía, parece ser que la segunda vuelta va a ser por México, que quiere decir que no se dio. Entonces, cuando usted apuesta a lo segundo y no a lo primero, sucede, lamentablemente, lo que sucedió. Lo bueno de todo esto que ya la oposición reconoció que perdió y se acaba de reunir con el oficialismo, el presidente Luis Abinader, reelecto recientemente, el pasado jueves, ya porque Luis dijo que haría un consenso con la oposición y con todo el país para hacer de este gobierno nuevo un gobierno de unidad nacional. ¡Qué bueno! Ojalá que a partir de hoy el país tenga los mejores resultados. Así pensamos que va a ser. Lo que hemos apostado a eso, tenemos la fe hasta el cielo. Y vamos a seguir apoyando, así como lo hicimos en estas recientes elecciones al presidente de la República, ahora en estos 4 años, lo vamos a apoyar en esa dirección, en ese gobierno que tiene que hacer para todos y todas los dominicanos y dominicanas que estamos aquí y que están en la diáspora. Así es que vamos a trabajar olvidando los colores y las diferencias políticas, porque este es un solo país y es un gobierno para todos. A ustedes, amables amigos televidentes, gracias por la sintonía de este espacio. En el día de hoy, como siempre, los invito a que se queden con la programación del canal y, por supuesto, a que nos sintonicen.